Las guías de alimentación saludable son una herramienta que trata de resumir en un formato gráfico toda la información necesaria para dirigir consejos sobre alimentación saludable a la población general. En España tuvieron un auge importante cuando a finales de los años 90 apareció la conocida pirámide de la alimentación saludable, pero desde entonces ha llovido bastante y el mensaje y los formatos han cambiado también bastante. En este vídeo vamos a conocer 3 de las guías más actualizadas y por tanto las más confiables. Tal y como has escuchado en la introducción, las guías de alimentación saludable aunan un formato gráfico y un mensaje con la intención, se supone, de dar el mejor mensaje sobre alimentación saludable a la población general. Sin embargo, la realidad nos dice que existen decenas, cuando no centenares, de guías alimentarias cuyo mensaje no es coincidente, que por lo tanto son diferentes. En realidad, en lo que se refiere al formato, esto es lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa es que el mensaje que está dentro de esas guías alimentarias, independientemente del formato, sea actualizado y sea coincidente, insisto, más allá del formato, ya sea un plato, un triángulo, una pirámide o sea lo que sea. Así que vamos a ver las 3 guías que desde mi punto de vista están más actualizadas, cuyo mensaje es coincidente, aunque su formato, como veréis, es completamente diferente. El famoso plato de Harvard. El plato para comer saludable de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, que todo hay que decirlo y que todo el mundo conoce como el plato de Harvard, es una de mis herramientas preferidas. Nació allá por 2011, justo después del MyPlate que generó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, justo en el año 2010. Pues bien, en el 2011 la Universidad de Harvard hizo una reinterpretación de aquella herramienta del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y generó este icono, esta guía alimentaria, que supuso, yo creo que un antes y un después en relación a las guías alimentarias, porque es de las primeras en utilizar el formato plato. Más allá de todo esto, el primer mensaje que más llama la atención, sobre todo con respecto a las guías anteriores, la famosa pirámide, que bueno, que a mí francamente no me hace muchísima ilusión, el primer mensaje que supuso un antes y un después precisamente es que, como veis, la mitad izquierda del plato está destinado a alimentos vegetales frescos, ya sea que se cocinen o no, es decir, que se tomen en formato ensalada, crudos, o que se cocinen pues, o cocidos, asados, etcétera, ¿no? Y son las verduras, las frutas y las hortalizas. Fíjate, la mitad de todo lo que se recomienda que comamos a lo largo del día, en las ingestas que hagamos, desayuno, comida, merienda, cena, almuerzo, lo que sea, pues que de todo ese conjunto la mitad esté constituido por alimentos vegetales frescos. Luego tiene otra segunda mitad, la de la derecha, en donde ahí sí que aparecen los cereales integrales. Bueno, desde los anglófonos dicen granos, no grains, pero son cereales. Estos en su formato integral. Nos dicen que la mayor parte de todos ellos, nos dicen ahí en el texto, que la mayor parte estén formados por, o tengan su origen en cereales integrales y que los refinados, pues que lo dejemos para momentos concretos y especiales o puntuales, ¿no? De hecho, esta herramienta utiliza 2 expresiones muy claras y las repite en varias ocasiones a lo largo de toda la herramienta, que es limitar y el evitar. Dice limite los cereales refinados, es decir, no te dice evita los cereales refinados, ¿no? Y luego de esa segunda mitad de la derecha, el último cuarto también a la derecha, nos habla de fuentes alimentarias ricas en proteínas. Y para ello cita que deben de ser los pescados, las aves, las legumbres, los frutos secos, limitando, ¿veis? Ahora viene donde limita, limitando las carnes rojas y el queso y evitando aquí las carnes procesadas y los embutidos. Bueno, otra de las cosas que me llaman muchísimo la atención y que deberíamos de poner de relieve en esta herramienta es el tema referido a lo que se bebe. Si bien en el conocido como MyPlate de los Estados Unidos, bueno, de las guías dietéticas para norteamericanos, ahí donde está el agua aparece un vaso de leche o una ración de lácteos, aquí lo que nos están diciendo es que para beber tomemos agua, o bien tomemos té o café, siempre y cuando le pongamos poco o nada de azúcar. Y aquí viene
uno de los mayores conflictos que tuvo esta guía en su momento, cuando dijo limite la leche y los lácteos a 1 a 2 raciones al día. Esto de verdad supuso un auténtico bombazo dentro de la comunidad de nutricionistas y de epidemiólogos, porque era la primera guía alimentaria que por primera vez en la vida hablaba no de fomentar el consumo de lácteos, sino de limitarlos y que, bueno, puedes tener un patrón de alimentación saludable sin los lácteos, también con lácteos, y que si los tomas, no te pase. Y por último, quiero mencionar también el tema de los zumos, que está aquí en el lado de las cosas que se beben y que está apartado del tema de las frutas. Y que el zumo no es fruta. Yo creo que a esto le podríamos dedicar otro contenido en algún momento, otro episodio, en Contradietética. Y te dice que sí, puedes tomar zumo, pero no debes de abusar del zumo ni tomarlo en sustitución de la fruta. Si lo incluyes, no más de un vaso pequeño al día, es lo que dice la guía. Bueno, y hasta aquí para mí lo más destacable del plato de la alimentación saludable de la Escuela de Salud Pública de Harvard, me queda muy largo decirlo. Vamos a ver una siguiente herramienta que a mí me voló la cabeza en 2017 cuando nació. Vamos a ello. El triángulo invertido flamenco. Como os decía, en el año 2017, siendo que teníamos como una única referencia, como la mejor de las referencias, ese plato de la alimentación saludable de Harvard, pues vino esta herramienta del Instituto de la Salud Flamenco. Flamenco, ojo, es de Bélgica, no viene por la parte del sur de España, aunque luego veremos una herramienta que viene de ahí. Como vemos, este triángulo de la alimentación saludable de Bélgica, que tiene un formato completamente diferente, pero que si nos damos cuenta, el mensaje, que es lo que verdaderamente me importa, o nos debería importar creo, viene a ser el mismo. Lo primero, el formato, está a punta cabeza, o aparentemente está a punta cabeza, aunque no está al revés, ni muchísimo menos, es que es así. Y en la parte de arriba, más ancha, como dándole más importancia, y por estar arriba, como si se tratase de un organigrama, están los alimentos vegetales frescos, las verduras, las hortalizas y las frutas. Vemos a la izquierda que tiene un gradiente en ese triángulo de la base, de la parte de arriba hacia el vértice que te dice de más a menos. O dicho de otra forma, que todo lo contenido en esta herramienta son elecciones saludables siempre y cuando guardemos un poquito las proporciones, ¿no? Un poquito no, que guardemos las proporciones. Y bueno, justo debajo de esos alimentos vegetales frescos, verduras, hortalizas, frutas, tenemos las legumbres, tenemos la patata, los cereales integrales. Si vemos que tienen esas chispitas marrones o que el tono general de esos cereales, espaguetis, arroz, pan, patata, tienen esas chispitas y son de color marrón, hace referencia a que son integrales. En ese mismo escalón, pero un poquito por debajo, están los aceites vegetales y los frutos secos. Un poquito más abajo, el pescado, la leche y los lácteos. Preferiblemente cuando hablemos de lácteos, yogur natural. El queso también, el huevo y las carnes blancas. Y ya más abajo, en mucha menor cantidad, sobre todo si lo comparamos en relación a lo que está arriba, nos aparece la mantequilla, que esto, lo de que aparezca aquí la mantequilla y que la herramienta sea belga, yo creo que puede tener algo que ver. Bueno, y la carne roja. Sobre estas cuestiones que os he mencionado ahora antes de que yo creo que puede tener algo que ver, si queréis podemos hacer un nuevo episodio sobre estas cuestiones regionalistas de determinadas guías alimentarias. Y lo vemos con más detalle. No obstante, es imposible no hacer mención a un elemento que está presente en esta guía, que es ese círculo que aparece a la derecha y que por primera vez en la historia, en una guía alimentaria, en vez de señalar y de marcar un gradiente de los alimentos que deberían de estar en nuestra alimentación saludable, aparecen señalados con el dedo acusador, si lo queréis, aquellos alimentos que no están o que no deberían de estar, ni falta que hace que estén. Y aquí te dice, cuanto menos mejor, y te dice, prescinde de la bollería, la galletería, los refrescos, los dulces, los embutidos, todo esto con los iconos, ¿no? De los alimentos, de la sal o de los alimentos salados. Ojo, las bebidas alcohólicas, que esto fue un elemento que estaba en nuestra, lo voy a decir como lo pienso, en nuestra maldita pirámide, que estaban puestos en valor. Aquí te están diciendo no. Y aparecen el vino y la cerveza. Excuso decirte donde deberían de aparecer el Jägermeister, el whisky y la ginebra.
Y evidentemente también los snacks salados, los ultraprocesados, etc. Cuanto menos de estos, mejor. Y esto es algo que a mí me gustó mucho como guía o como concepto para transmitir a la población general. No me señales solamente lo bueno, señálame también lo malo y lo que no debe de estar. La pirámide del Colegio Andaluz de Dietistas Nutricionistas. Bueno, y llegamos ahora a una de mis guías preferidas por el origen, esta propuesta, por el Colegio de Dietistas Nutricionistas de Andalucía, es decir, de los míos, por dietistas nutricionistas. Me gusta también porque han sabido conservar ese formato que es posible que la gente identifique más frecuentemente con una guía de alimentación saludable, la famosa pirámide, pero lo han sabido reinterpretar y hacerla muy bien. Y como veréis, como estáis viendo, va a aunar conceptos que estaban generales en las anteriores dos guías y sobre todo lo que estaba en la última, en el triángulo invertido flamenco, que es las cosas que no deberían de estar. Vamos a explicarnos. Si vemos la base, vemos que tampoco están los cereales, que era un denominador común de guías alimentarias, vamos a decir, de los 90, de los 80 o anteriores, ¿no? Y que sin embargo, y otra vez y de nuevo, están presentes los alimentos de origen vegetal fresco. Ya siento insistir, las verduras, las hortalizas y las frutas, ¿no? Y que luego, conforme vamos subiendo, volvemos a hablar de una cuestión de proporciones, conforme vamos subiendo, en este caso supone menor cantidad, pues aparecen las legumbres, aparecen los alimentos de origen cereal o con origen en los cereales, que nos proponen que sean integrales, aparecen ahí en ese segundo peldaño de importancia los frutos secos y luego un poquito más arriba ya empiezan a aparecer los lácteos, la leche, el pescado, las carnes blancas, un poquito más arriba las carnes rojas, también como posibles, ¿vale? Que estén ahí pero en menor proporción. Y aquí viene la parte importante, a la cúspide, que anteriormente no tenía este símbolo, se le ha pegado una especie como de tijeretazo y nos señalan todas esas cuestiones todos esos alimentos, todas esas elecciones que no nos compensan nada o que no debieran de estar. Y volvemos a lo de siempre, las bebidas alcohólicas, los refrescos, los ultraprocesados, los snacks dulces y salados, embutidos, etc. De alguna forma aúna lo que hemos visto en la primera y en la segunda, haciendo al mismo tiempo que el formato sea más semejante a lo que la gente tiene o guarda en la retina, ¿no? O en su memoria como unas guías, la típica pirámide, vamos. En resumen, como resumen yo creo que es bastante fácil, lo voy a verbalizar aunque yo creo que lo tenéis bastante bien identificado. Los alimentos vegetales frescos, no vegetales, porque claro, al fin de cuentas los cereales también son vegetales. Me refiero a los alimentos vegetales frescos, que se compran frescos, las frutas, las verduras y las hortalizas, deben de tener un papel protagonista en nuestra alimentación. Y luego, todo lo demás. Y otro de los mensajes también importantes, o que yo destacaría, más allá de la posible utilidad de las legumbres, las carnes blancas, pescados, los cereales integrales, más allá de todo eso, el segundo mensaje más importante, desde mi punto de vista, es: deja de comer mal, deja de ensuciar tu alimentación con malas elecciones. O como diría tu abuela, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. No vas a tener una mejor alimentación por llenarla de cosas buenas, en tanto en cuanto hagas muchas cosas mal. El primer paso para una alimentación saludable, más allá de que sea vegetal, es que prescindas de aquellas cosas que ensucian o emborronan tu alimentación. Si te ha gustado, como te decía, a mí este tema de las guías alimentarias es algo que me fascina, que lo conozco bastante, hay un montón de recursos. Déjamelo en los comentarios si quieres que hagamos más contenido sobre las guías alimentarias, a lo mejor sobre su historia, sobre cómo la industria de alguna forma puede llegar a presionar para generar guías de alimentación saludable. Déjamelo en los comentarios y, por supuesto, si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Nos vemos en el próximo episodio de Contradietética.